Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos dentro del tema del progreso en la vida espiritual, de avanzar, de subir en la vida espiritual. Me gustaría, en las próximas reflexiones, si Dios me permite, hacer una exposición del camino de la vida espiritual. Eso es bueno, para que así todos podamos comprender mejor el momento en que estamos de la vida espiritual y también para que tengamos horizontes para ir adelante, sabiendo así qué sería progresar en la vida espiritual y qué sería retroceder en la vida espiritual. La vida espiritual puede tener, de modo simple, tres partes, tres etapas. La etapa inicial, donde comenzamos a llevar vida espiritual, a cuidar nuestro espíritu, a darle importancia, sería la etapa de los principiantes de la vida espiritual. Vamos a ver en qué consiste, cuáles serían sus objetivos y los trabajos que en esta etapa debemos hacer. La segunda etapa es aquella de los que van más adelantados en la vida de oración y en el ejercicio de las virtudes. Los que están en esta etapa se llaman proficientes. Y está, por último, la etapa de los que están más alto, de los que están más unidos a Dios, tanto en la oración como en la santidad de la vida. Para esta exposición vamos a basarnos en el libro del padre Adelphonse Tanqueray, que divide entonces las etapas de la vida espiritual en tres: la etapa o vía purgativa, la etapa o vía iluminativa y la etapa o vía unitiva. Santa Teresa, por ejemplo, divide las etapas de la vida espiritual en siete, las famosas siete moradas del castillo interior. Vamos a comenzar por la primera de esas tres etapas. Se llama vía o etapa purgativa, porque su objetivo sería apartarnos de los pecados. En esta etapa debemos aprender a hacer cinco cosas especialmente. Primero, aprender a llevar una vida de oración. Segundo, apartar nuestro corazón del pecado. Es lo que vamos a llamar penitencia. Tercero, sabernos dominar a nosotros mismos. Es lo que vamos a llamar mortificación. Cuarto, luchar para vencer los pecados capitales, los siete pecados que son cabeza de los otros. Y por último, aprender a luchar contra las tentaciones. Comencemos por el primero de los trabajos de esta etapa. Es aprender a llevar una vida de oración. Ya hablamos abundantemente del tema de la oración. Entonces, solo vamos a comentar lo que necesitamos conseguir en esta primera etapa de la vida espiritual. Serían tres cosas. Lo primero sería aprender a dedicar un tiempo de modo habitual para orar. Se trata de llevar una vida de oración. No solo de hacer a veces oraciones, sino una vida de oración. Dedicar tiempo de modo habitual para orar. De modo habitual significa que lo hacemos con frecuencia regular. Pero también significa que acaba por ser, en cierto sentido, un hábito en nosotros. Una cosa que hacemos ya con cierta facilidad porque tenemos el hábito de hacerlo. Significa que le damos importancia y le dedicamos un tiempo todos los días sin falta. Podría ser, por ejemplo, acostumbrarme a ir todos los días a misa, o a rezar el rosario todos los días, o a visitar a Jesucristo en la Eucaristía todos los días, o a leer un pasaje del Evangelio todos los días y a meditar en él, o todos los anteriores juntos. En segundo lugar, es importante
que al menos uno de estos tiempos de oración acabe por ser verdaderamente un encuentro con Dios. Que mi alma se encuentre verdaderamente con Dios. Entonces, no es suficiente pensar en cosas espirituales o cumplir algunos rezos. Un teólogo puede reflexionar sobre la Biblia o sobre los elementos de la vida espiritual y no necesariamente está haciendo oración. Para hacer oración es necesario que yo enfrente mi vida desde los ojos de Dios y que el mirar de Dios, la mirada de Dios, penetre en mi mirada, en mi alma, y que realmente yo me encuentre con Dios. Insisto en que podemos cumplir oraciones sin habernos encontrado real y vitalmente con Dios. En tercer lugar, se trata de que aprendamos a hacer oración interior. Es la llamada oración mental. Debemos pasar de la etapa inicial, donde solo rezamos oraciones, a una etapa más interior, donde hacemos oración. Es una etapa en la que aprendemos a reflexionar sobre cosas espirituales y sobre la vida, donde aprendemos a escuchar a Dios, aprendemos a que nuestro corazón sea tocado por Dios. Entonces, comencemos este trabajo de nuestra vida espiritual, con mucho deseo de avanzar, de llegar hasta Dios. Así sea. A todos les acompañe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.